Y Alejandro González también este, trabaja mucho sobre inteligencia artificial y educación. Silvia Andreoli también trabaja sobre inteligencia artificial y educación, que es una, eh, como es educadora de la UBA, es de Ciencias de la Educación, ¿sí? De la UBA. Y a ver qué otro referente. Después, por ejemplo, tenemos eh, en periodismo hay un docente que se llama Novovinsky, que también trabaja mucho sobre inteligencia artificial. Eh, bueno, ahora es como que se está explayando un montón de gente sobre la temática, pero digo como para que tengan referentes porque hay de todo, ¿no? Uno empieza a escuchar a mucha gente hablando de inteligencia artificial y algunos, la verdad que nada, uno tiene ciertos reparos porque eh, hay gente que viene como capacitándose y trabajando hace mucho tiempo en esto y hoy, como es un tema de moda, aparece como mucha gente hablando de inteligencia artificial, y no es de lo más confiable por ahí lo que plantean. También Alejandro Batista, que es abogado, trabaja todo en Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Abogacía, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y en el marco de la enseñanza de la abogacía y todo lo que tiene que ver con leyes, ¿sí? Incluso ha armado como un protocolo para armar prompts dedicados, si bien están enfocados en el área de la abogacía, por ahí nos sirven como para pensar e interpelarnos a nosotros desde el trabajo social. No están pensados para el trabajo social, ¿sí? Pero digo, por ahí a veces nos sirven como ejemplos o modos de ver cómo otras disciplinas comienzan a trabajar en el marco de la inteligencia artificial, ¿sí? Bien, eso por un lado. em, y por otro, espere que contesto un mensaje. em, Ahí estoy, perdón. Em, ¿Dónde me quedé? Ahí no, justo me entró un mensaje que estaba mirando ahí, porque a veces me escriben las chicas cuando no se entiende algo, cuando no. Bueno, esto, de poder ver cómo otras disciplinas están trabajando en el marco de la inteligencia artificial. Se ha dado como un boom. Ahí Alejandro González siempre nos dice que cuando aparecen em, estas irrupciones de tecnología digital, se dan como picos, ¿no? Como picos donde todo el mundo habla de inteligencia artificial, de inteligencia artificial o antes de buscadores y metabuscadores o de internet o de lo que sea, digamos, y después empieza un momento en el cual se va como amesetando y la gente empieza a apropiarse del uso y a trabajar en ese marco. Ahora estaríamos en un pico de irrupción donde todo el mundo empieza a tomar partido por la inteligencia artificial y nada, y vemos esto que les digo yo. Tengan cuidado con los referentes que toman para pensar la inteligencia artificial y este uso transparente, ético, político que siempre decimos acerca del uso de las herramientas digitales, ¿sí? Mucho más en el campo de el trabajo social. El otro día, bueno, vuelvo a retomar, trabajamos en el foro en FAWAT, y se planteaba esto, ¿no? De que se había pedido gente para hacer informes sociales y
los informes sociales que se habían hecho con inteligencia artificial eran aprobados y los que se habían hecho, habían sido hechos por trabajadores sociales habían sido desaprobados en el marco de una política pública. Bueno, ahí va a haber que empezar a discutir sobre estas cuestiones con los colegios, con la universidad, con grupos de colegas para ver, bueno, cuál es el uso que desde el trabajo social le vamos a dar a la inteligencia artificial, ¿no? En qué cuestiones acordamos, consensuamos, qué cuestiones no. Me parece que tiene que ver con esto de pensar éticamente el uso de esta herramienta y recurso, como muchos de otros recursos que hemos usado o que han aparecido o que han irrumpido a lo largo de la historia. Este, del trabajo de la humanidad y del trabajo social, ¿no? Bien, esta es la última clase. Nosotros les vamos a dar tiempo para que ustedes puedan avanzar con el trabajo final, que puedan trabajar en grupos, pero no sin antes hablar un poquito de, a ver si puedo ahí compartirles. em, Acerca de la evaluación, ¿sí? Hay dos cuestiones que van a ver ustedes en el aula virtual. Por un lado, ahí, a ver, comparto, a ver, ustedes me dicen si se ve. Sí, se ve, Adri. ¿Se ve? Bien, buenísimo. Ahí lo pongo como presentación. Em, bueno, por un lado, nosotros vamos a hacer como tenemos como dos objetivos en esta clase. Uno es trabajar el tema de la evaluación para que ustedes lo puedan incluir también en el informe, en el trabajo final, ¿sí? Porque como docentes creemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación es inherente a ese proceso, ¿sí? Em, y además tenemos otro objetivo que tiene que ver con cómo son las clases escritas en el marco de la educación en entornos virtuales de aprendizaje, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes, yo lo voy a dar rápido porque la idea es que ustedes la lean, hagan de cuenta que están cursando una materia en un entorno virtual de aprendizaje donde no hay encuentros sincrónicos y la única forma de que tienen ustedes de llegar al contenido, que en este caso es evaluación, tiene que ver con una clase escrita, donde el docente no aparece, no está la figura del docente como nos ven acá para poder interactuar, charlar y sacar las dudas, ¿sí? Hay una forma de escribir clases, se van a encontrar con ese material también. Y esta es una clase que escribimos con Dani, acerca de cómo pensar la evaluación en la opción pedagógica, a distancia o en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Ustedes me dicen si va pasando, eh, ¿pasó la segunda? Sí, 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 está en la Sí, segunda. bien, bueno. Sabemos que la evaluación es el aspecto más vulnerable del trabajo docente, ¿sí? Y la instancia más pública y visible del proceso educativo. ¿Qué entendemos con esta frase? ¿Sí? El aspecto más vulnerable del trabajo docente y la instancia más pública y visible del proceso educativo. Vieron que cuando uno, em, digamos, la evaluación va dejando como marcas y huellas en nuestras trayectorias educativas, ¿sí? La evaluación, o más que la evaluación, ¿sí? El momento de la acreditación, ese momento donde nos devuelven por nuestro proceso, por los trabajos que hacemos, por ese tránsito por las materias, una nota que nos permite aprobar o desaprobar,
¿sí? Pasar, poder rendir una materia, ir como armando ese legajo de nota, ese analítico que nos permite ir, llegar a tener aprobado o un nivel educativo o una carrera o una materia o un conjunto de seminarios o una maestría, lo que sea, ¿no? ¿Por qué decimos que es el aspecto más vulnerable del trabajo docente? Porque es un aspecto en el cual el docente tiene que poder utilizar la evaluación como un instrumento, no para poner etiquetas en los estudiantes, sino para poder tomar toda la información que necesita como insumo para mejorar su proceso de enseñanza, ¿sí? Y generalmente no se toma así, no se mira la evaluación de esa manera, ¿no? Es como que el docente tiene hay una mirada de poder asociada a la evaluación, en la cual el docente emite un juicio sobre un juicio de valoración sobre el estudiante, le coloca una nota, ¿sí? Y ahí, bueno, se aprueba, se desaprueba y es como que se disocia, ¿no? Y no vemos que la evaluación son distintos momentos que se van dando a lo largo de todo el proceso y que no solamente está al final de un proceso o de un tránsito educativo por una materia, sino que la evaluación debe estar presente desde antes del inicio, ¿sí? de la, de la, del dictado de una materia o de un seminario, de lo que fuere, durante todo el proceso y hacia el final, ¿sí? ¿Y por qué es la parte más pública y visible del proceso educativo? Por esto que les planteo, porque se traduce en una nota, se traduce en estudiantes aprobados o desaprobados, traduce en números, se traduce en estadísticas. Vieron cuando decimos, bueno, el 13% de estudiantes o 13 de cada 100 estudiantes terminan el nivel secundario, ¿no? Tiene que ver con una evaluación, con algo que se hace público y que debemos poder analizar y poder pensar para que este aspecto que hace vulnerable y que se vuelve en contra del trabajo docente, porque generalmente cuando aparecen estas cifras, estos números, vieron que siempre se pone en disputa el lugar del docente. A ver, bueno, ¿qué pasa con el docente? ¿Cómo trabajó el docente? Para que se den tales o cuales resultados, ¿sí? Y nosotros siempre pensamos acá en la posibilidad de que la evaluación, ¿sí? que vamos haciendo a lo largo de todo el tránsito, este, de los procesos de enseñanza tenga que ver con toda la información que podamos obtener para permitirnos mejorar el trabajo docente, para permitirnos dar volantazos o tomar decisiones en el marco del dictado de una materia, ¿sí? Nosotros vamos viendo, bueno, eso que dicen ustedes, por ejemplo, fue muy difícil el trabajo con los marcadores sociales. ¿Se acuerdan que, bueno, ahí nosotros tuvimos que tomar una decisión docente porque la herramienta no funcionaba, porque no es que dijimos, bueno, nadie aprobó esa actividad, no pudieron buscar un tutorial u otra herramienta. Bueno, ahí nosotros revisamos, ¿sí? Nuestras decisiones didácticas para poder retomar y decir, bueno, no, seleccionamos una herramienta que en este momento no está funcionando, hay que cambiar. Este, la actividad, hay que ver cómo favorecer el aprendizaje de esto que estamos trabajando, que tenía que ver con el proceso de análisis, selección y evaluación de la información y cómo podemos trabajar de otra manera para que los estudiantes puedan apropiarse de ese contenido. Entonces, eso es
como vital, ¿no? Tomar la evaluación como siempre la ponemos del lado del estudiante a la evaluación. Y la verdad que debería estar a la par también desde el lado del docente, ver qué pasa este, con los docentes y con los procesos de evaluación. Em, Perdona, Adri, te cuando, un sí, cachito. No, que sí. pienso ahora en secundaria con el cambio del régimen de aprobación de materia, esto que no se repite más. Bueno, ahí hay una resignificación de la evaluación en esto que decías de cómo marca huellas en la trayectoria educativa, que un pibe, una piba repita de año por una materia, dos materias, cómo pesaba esa cuestión también para el docente desaprobar y que eso signifique volver a tener que cursar todo un año, perder grupo de amistades, digo, como el peso que llega a tener esto, una nota o desaprobar una materia, bueno, ahora con el cambio de régimen tiene, digo, otro significado la forma de evaluar. Sí, perfecto, ¿no? Y tiene que ver con esto que vos lo que estás planteando tiene que ver con esta nueva filmina que dice, bueno, la evaluación, esta mirada que plantea Noelia desde el campo de la pedagogía y no desde la técnica, de lo tecnocrático. Pero ahí también, el otro día, en una de las clases se marcó, por ejemplo, esto del nuevo régimen académico como una dificultad y lo marcaba una estudiante, una mamá, digamos. Me pasó en otra materia que dicto, lo traigo porque es como significativo. Enojada con el régimen académico porque em, había pasado alguien de su familia de segundo a tercer año con 6 materias previas y ahora se llevaba 8, ¿sí? Y no entendía esta nueva forma de evaluar que se ponía desde el régimen académico. Digo, ahí hay que acompañar este cambio de paradigma, ¿sí? De la evaluación que se pone desde el campo de la pedagogía, también a los familiares y a quienes están a cargo de los chicos y de las chicas, incluso a los chicos mismos, para que puedan entender el sentido de la evaluación, ¿no? Porque si no, nos quedamos también con esta mirada tecnocrática que muchas veces además es reforzada por los medios de comunicación y es reforzada por las pruebas de estándares internacionales, qué sé yo, por las pruebas PISA, por las pruebas Aprender, que van buscando, ¿sí? Eh, marcar algunas dimensiones y criterios que por ahí los estudiantes no alcanzan, ¿sí? Porque son estándares internacionales y no se está pudiendo ver la evaluación desde el campo de la pedagogía con una mirada más situada y más acorde a las trayectorias educativas de cada uno de los estudiantes, ¿sí? No es cuando quieras me vas parando y vas aportando, ¿eh? Bueno, nosotros planteamos que hay 3 tipos de evaluación. Una es la diagnóstica, que es la que se realiza antes, ¿sí? De empezar un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene que ver con conocer los conocimientos, saber los conocimientos previos que ustedes tienen al momento de iniciar una materia. Por ejemplo, ¿se acuerdan que trabajamos con la nube de palabras que Dani les preguntó? Acerca de las expectativas que tenían sobre el seminario. Bueno, ahí fuimos viendo nosotros qué expectativas y qué conocimientos, después nos queda a nosotros esa nube de palabras para analizar cómo llegan ustedes al seminario, qué cuestiones del seminario van a encontrar a partir de esa nube de palabras que tienen, cuáles no van a encontrar, cuáles nosotros tenemos que resignificar porque están dentro de sus expectativas o de sus conocimientos previos y nosotros no las teníamos previstas.
pero la idea es siempre que ustedes puedan realizar una evaluación diagnóstica. Nosotros hablamos de evaluación en entornos virtuales, ¿no? Pero en general en todos los procesos educativos, ¿no? La idea es poder saber qué sabe el estudiante para hacer esa conexión con los conocimientos previos que tiene y los nuevos conocimientos que ustedes van a dar para hacer ese enlace y poder este, dar lo que nosotros decimos en pedagogía, el salto cualitativo. El salto cualitativo es cuando el estudiante puede analizar, digamos, asociar los conocimientos previos con los nuevos conocimientos que está trabajando el docente y hacer un proceso de aprendizaje más abstracto, más complejo, ¿sí? Eh, a veces nosotros hacemos, bueno, esa vez hay distintas maneras de hacerlo, utilizando tecnología. Nosotros usamos la nube de palabras en esta ocasión, en esta corte del seminario. A veces lo hemos hecho con encuestas, ¿sí? Encuestas de formularios en Google Drive, y mostramos los gráficos y analizamos con ustedes en las clases acerca de lo que les hemos preguntado, que en realidad tiene que ver con esto de poder indagar acerca de qué cuestiones ustedes saben en relación a los entornos virtuales de enseñanza y de aprendizaje. Eh, Indagar lo que saben, lo que no saben y aquellos preconceptos que tienen, ¿sí? O prejuicios, o miradas que a veces obstaculizan el poder apropiarse o esa resistencia que hay hacia el uso de la tecnología. Bueno, todo eso nos permite tener una visión, ¿sí? Acerca del grupo con el cual vamos a trabajar, y le llamamos evaluación diagnóstica. Puede ser al inicio de una materia, puede ser al inicio de un tema, puede ser al inicio de una unidad. Tranquilamente nosotros podríamos haber hecho un formulario hoy acerca de qué sabían ustedes sobre evaluación y podríamos haber recuperado todos los conocimientos previos que tienen acerca de la evaluación. Eso lo van manejando ustedes a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje cuando vayan organizando su materia, su propuesta pedagógica, su programa. Bueno, ahí van a tener que tener en cuenta esto de la evaluación diagnóstica. La evaluación formativa es la evaluación que se va dando a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Todo lo que van realizando, todas las actividades que ustedes van proponiendo y realizando y que van dando cuenta de la apropiación o no de aquellos contenidos que los estudiantes van incorporando, ¿sí? Nosotros vamos evaluando todo esto que ustedes van realizando. Vamos mirando, no sé, las presentaciones en Genial y vamos mirando cómo participaron del muro, vamos mirando cómo la capacidad de hacerse preguntas que tienen después de leer la entrevista a Edith Lewin. Vamos viendo cómo participan de los foros. Todo eso es insumo para nosotros para ver cómo ustedes van adquiriendo habilidades y competencias que tienen que ver con el trabajo en entornos virtuales, y además nos da a nosotros la posibilidad de ver en qué cuestiones tenemos que ir reforzando o cambiando nosotros para que ustedes puedan apropiarse de mejor manera y con mayor calidad, ¿sí? Todo eso es insumo, todo es insumo. La evaluación diagnóstica, la formativa, incluso la sumativa, ¿sí? La formativa se da a lo largo de todo el proceso. La sumativa vendría a ser, por ejemplo, en esta materia, el trabajo final y la actividad que ustedes van a presentar sobre inteligencia artificial, quienes quieran promocionar, ¿sí? Esa sería la evaluación sumativa porque es la que termina siendo una suma de todas actividades y contenidos trabajados a lo largo de todo el seminario, trayendo, sumando esas actividades, ¿sí? Pero tiene la característica que nos permite a nosotras como docentes acreditar
el paso del seminario, ¿sí? Acreditar la aprobación o no del seminario, ¿sí? Por eso ahí hago como una diferenciación entre evaluación y acreditación, ¿sí? Muchas veces la evaluación está asociada a la acreditación, ¿sí? A esto de la nota, de pasar, de aprobar el seminario o de en secundaria de aprobar las materias y pasar de un año a otro, en primaria lo mismo. Este, eh, Acreditar tiene que ver con esto, ¿no? Con dar cuenta de que ustedes se apropiaron de una serie después de transitar por un determinado tiempo y contenido, se apropiaron de una serie de, de aprendizajes, ¿sí? Que estaban previstos, que estaban estipulados en un diseño curricular, o en un programa de una materia, y que el docente evalúa hacia el final que ustedes dan cuenta de esa apropiación. Coloca una nota, aprueban o desaprueban. Ahí estamos hablando de acreditación, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Bien, uy, ¿dónde me fui? Acá. ¿Están viendo lo de la evaluación? Sí, ¿no? Sí, sí, se ve. Se estaban viendo Se las ve. plantillas. Ahora, porque no sé qué toqué y me fui. Se ven, ¿no? Eso ya lo vimos. Bien. Y acá para preguntarnos, ¿sí? Eh, en base a los propósitos de la evaluación, ¿sí? ¿Y quiénes evalúan? ¿Sí? ¿Qué queremos evaluar y quiénes evalúan? ¿Sí? En un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por ejemplo, cuando hablamos de heteroevaluación, ¿sí? Hablamos de un conjunto de instrumentos que van a ir evaluando, que el docente va a ir evaluando, ¿sí? Y que tienen que ver con los aprendizajes de los estudiantes, pero también con el proceso pedagógico que va llevando a cabo. Cuando hablamos de coevaluación, hablamos de la evaluación, puede ser entre pares, cuando ustedes se evalúan entre sí, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, em, a ver, no vamos a evaluar nosotros los trabajos finales, podríamos decir, lo vamos a evaluar, ¿eh? No, no, no. Pero sí podríamos, si tuviéramos tiempo, sería una instancia muy rica, ¿sí? Que, por ejemplo, en vez de evaluar nosotros los trabajos finales que ustedes presentan en ese aula de diseño tecnopedagógico, esa pestaña pueda ser evaluada por otro equipo, ¿sí? Por un equipo de pares, donde les puedan dar a ustedes una mirada, ¿sí? Acerca de esa producción para que ustedes puedan enriquecerla, ¿sí? Y ahí sería una evaluación entre pares, ¿sí? Se evalúan entre ustedes, entre estudiantes, que muchas veces cuando uno las pone en práctica son más ricas, ¿sí? Que la evaluación del docente hacia el estudiante, porque sigue teniendo esa mirada sancionadora, ¿no? La evaluación del estudiante, del docente o desde otra postura. Es muy diferente cuando lo dice, por ejemplo, se lo dice un par a cuando se lo dice el docente. eh, Algo para poder pensar en mejorar un trabajo, por ejemplo, ¿sí? Esto lo decimos para que ustedes lo tengan en cuenta cuando sean docentes. No siempre tienen que evaluar a través de un instrumento que ustedes hayan construido. A veces construyen un instrumento que favorece, que puede ser una rúbrica, que favorece la evaluación entre pares, y ustedes pueden evaluar cómo los pares evalúan entre sí. Y eso también les da insumo para evaluar el proceso de enseñanza y de aprendizaje que ustedes están impartiendo, ¿sí? Cuando se evalúan entre colegas o entre estudiantes. La metaevaluación tiene que ver con la evaluación
de la evaluación, ¿sí? Cuando uno piensa y dice, bueno, vamos a pensar este instrumento de evaluación que nosotros construimos como equipo de cátedra, por ejemplo, el trabajo final o el trabajo sobre inteligencia artificial. Nosotros una vez que lo ponemos en juego, ¿sí? Que lo armamos, lo diseñamos, bueno, lo probamos hacia el interior, ¿sí? Del equipo de cátedra y decimos, bueno, vamos a evaluar esta evaluación, vamos a hacerla nosotros también, para ver qué cuestiones pueden aparecer como con dificultad o algún grado de, de no comprensión por parte de estudiantes, ¿no? Poder pensar también esto, la metaevaluación, que es la evaluación de la evaluación, que el docente pueda siempre poner en tensión cómo está evaluando a sus estudiantes, ¿sí? Los criterios, los propósitos que tiene detrás de cada instrumento de evaluación y además el instrumento de evaluación mismo, ¿sí? Em, bien, avanzo. Y acá traemos, y con esto ya un poquito más y ya cierro, pero combinación de modalidades de evaluación cuando nosotros pensamos en educación en entornos virtuales, ¿eh? Esto es para entornos virtuales o para materias que se dictan de manera híbrida, donde se combina la presencialidad y los encuentros sincrónicos o el trabajo de aula extendida en aulas virtuales, ¿sí? Asincrónica, eh, sería, por ejemplo, una evaluación donde nosotros les damos, no sé, la evaluación que van a hacer ustedes del trabajo final es asincrónica, porque no la estamos haciendo en un momento donde nos reunimos todos juntos, todos, ¿se entiende? Ustedes se reúnen como grupo, por ahí, trabajan, ahí hay una combinación de sincronía y asincronía, ¿sí? Asincronía es sin tiempo, cada uno lo hace en el momento que quiere y cuando puede, a veces hay un tiempo, le damos una semana para hacer este trabajo, un trabajo en la casa o una guía o lo que sea, la actividad que se proponga, pero cada estudiante la va haciendo en el momento que quiere y que puede, y el docente estipula un tiempo determinado. Sincrónica sería, por ejemplo, si nosotros le decimos, bueno, vamos a, que lo vamos a hacer, ustedes van a hacer el trabajo final y nosotros después vamos a hacer una devolución de ese trabajo final donde les vamos a ir diciendo qué cuestiones este, son muy positivas de ese trabajo que han hecho, qué cuestiones a fortalecer, qué cuestiones a pensar o a interpelar, y ahí nos vamos a juntar como ahora estamos de una manera sincrónica. Están ustedes en distintos espacios, todos estamos en distintos espacios, pero nos une el tiempo. Estamos en un mismo tiempo, juntos, ¿sí? Con un objetivo en común. Em, También existe la combinación de ambas, como esto que les digo, bueno, ustedes se van a reunir a hacer el trabajo final, por ejemplo, el trabajo para aprobar la promoción, cada uno lo va a hacer de manera asincrónica, no voy a estar ni yo ni la cátedra mirando cómo ustedes están haciendo ese trabajo sobre inteligencia artificial. Lo van a hacer ustedes de manera ubicua en su momento, en el momento que quieran y en el lugar que quieran y lo van a entregar, ¿sí? Este, y otras formas también de evaluación tienen que ver con la evaluación individual, cuando miramos el impacto que ha tenido la cursada o la trayectoria, o vamos mirando a lo largo de todo el proceso en esa evaluación formativa o en la evaluación diagnóstica también, de manera individual o de manera grupal, ¿sí? O una combinación de ambas. También podemos evaluar de manera grupal. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos la nube de palabras, no fue una evaluación individual de qué cuestiones o qué expectativas tenían ustedes en relación a la cursada de la materia y a entornos virtuales, sino que fue algo grupal.
nos interesaba tener una mirada del grupo, ¿sí? Después iban apareciendo cuando ustedes, bueno, participan en el muro o en el foro o hacen la actividad de Genially, ahí hay una evaluación que nosotros después hacemos más del proceso individual de cada uno de ustedes. En realidad nosotros vamos como combinando de todos los tipos, ¿sí? Em, Tanto la sincrónica como la sincrónica y tanto la individual como la grupal. Fíjense que ustedes tienen un trabajo grupal y además, si quieren promocionar, nosotros decimos, bueno, quienes quieran promocionar van a también a realizar una actividad individual y ahí ponemos foco en la mirada individual. En esa actividad en particular, pero además en todo el proceso que ustedes vienen realizando. Em, y después, ¿qué tipo de estrategias y de instrumentos ponemos en juego al momento de evaluar? Bueno, nosotros hablamos acá en entornos virtuales, ¿sí? Son herramientas que nos brinda el aula virtual o algunas otras aplicaciones que aparecen por fuera del aula virtual y que se pueden enlazar a lo que nosotros trabajamos. Los portafolios, ¿sí? Que son como páginas web donde los estudiantes van cargando cada estudiante va armando su propia página web y ahí queda todo colgado, todo su proceso de aprendizaje. Nosotros hicimos una en pandemia hicimos una experiencia en Trabajo Social 2 donde los estudiantes realizaban portafolios sobre sus procesos de práctica de formación profesional, ¿sí? Y ahí iban subiendo todo, la caracterización de la comunidad, las fotos, las entrevistas que le realizaban a los referentes claves, describían su proceso de inserción, realizaban mediaciones conceptuales con los trabajos, con los textos trabajados en clase. Bueno, pero es una página web. Ustedes imagínense una página web y el estudiante la va armando ahí, Drive, en Google Drive, se llama Google Sheet, lo pueden encontrar y son gratuitas y las pueden utilizar. Después, bueno, los cuestionarios, las rúbricas, que son cuadros con categorías que uno va armando. Hay páginas específicas para armar rúbricas. Ustedes después cuando lean la clase van a encontrar esas páginas que nosotros les dejamos. Se llama Rubistar, ¿sí? Y les permite crear un cuadro con criterios y categorías para poder ir evaluando distintas habilidades o competencias o conocimientos que quieran evaluar por parte de estudiantes. Las tareas que realizan generalmente es una de las más usadas en entornos virtuales, ¿sí? El- que es una mezcla del trabajo práctico de la presencialidad que se sube al aula virtual, ¿sí? La base de datos que permite, es como la tarea, nada más que permite subir y que todos los estudiantes puedan ver lo que sube cada uno de los estudiantes y acá se favorece la coevaluación porque se evalúan entre sí. En vez de ser la diferencia entre la tarea y la base de datos es que la tarea la sube y la ve solamente el docente y hace la devolución al docente. La base de datos la ve todos la vemos en el aula virtual y podemos dejar comentarios sobre la misma. Después encuestas, formularios electrónicos, murales digitales, foros, los glosarios que se pueden armar, presentaciones multimedia. Fíjense la variedad de instrumentos de evaluación que tenemos para pensar en el marco de la educación en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. También lo podríamos llevar cualquiera de estos al ámbito de la presencialidad. Podemos decir, bueno, yo el otro día participamos
en las jornadas del profesorado y como cátedra participamos de que ustedes, varios de ustedes, se recibían y hacían la evaluación con la presentación multimedia, ¿no? Donde nos mostraban el proceso que habían realizado de sus prácticas de formación profesional. Bueno, esa combinación también se pueden hacer en espacios presenciales. Em, bueno, los criterios públicos y transparentes, ahí lo que tiene que ver con que el estudiante sepa qué es lo que vamos a evaluar, cómo y cuándo. Vieron que nosotros desde el primer día les dijimos cuál iba a ser la evaluación final, ¿sí? Para que ustedes tengan claridad y los criterios de evaluación sean públicos y transparentes, que ustedes sepan desde el primer día si quieren promocionar, tienen que hacer tal o cual actividad o tener tal o cual presencia en los encuentros sincrónicos, digamos, dejarle al estudiante claramente explicitados los criterios de evaluación antes de iniciar o al momento de iniciar una cursada. Y generalmente que estén propuestos en la propuesta pedagógica de la materia. Siempre miramos un componente curricular y pedagógico que tiene que ver con los contenidos, con los diseños curriculares. El componente académico y administrativo tiene que ver con esto que les decimos nosotros, bueno, sabemos que para cursar hay un reglamento de cursada, hay un reglamento que nos dice qué porcentaje de presencialidad o de participación en encuentros sincrónicos tienen que tener. Sabemos que terminada la cursada nosotros tenemos que elevar un acta, cerrar las notas y completar actas de cursada para subir al SIU, completar actas de cierre de la materia, de aprobación, de promoción. Bueno, ese componente también lo tiene la evaluación y el componente también que nosotros planteamos acá, que tiene que ver con la mediación tecnológica, ¿no? ¿Cuáles son aquellas herramientas que ustedes van a tomar para poder mediar o favorecer el proceso de aprendizaje en los estudiantes a partir de la elección de una herramienta tecnológica? ¿Sí? Nosotros en nuestro caso, ¿qué seleccionamos? Seleccionamos el aula virtual, ¿sí? Porque creemos que si ustedes se están formando como docentes en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, lo prioritario es que puedan ver por lo menos cómo es el atrás, ¿sí? De cómo se prepara el aula virtual, cuál es el diseño tecnopedagógico que me implica a mí pensar en una propuesta destinada a estudiantes con los cuales vamos a mediar a través de un aula virtual, ¿sí? Entonces, por eso nosotros elegimos, además de varias herramientas que fuimos viendo durante la cursada, que el trabajo final sea el armado de una pestaña del aula virtual, porque si ustedes dieran en algún entorno virtual de aprendizaje, uno de ellos, y el más conocido, sería un aula virtual. No el único, ¿eh? Porque podría ser, no sé, un grupo cerrado de Facebook o un blog de cátedras, o bueno, nosotros creemos que el más apropiado es un aula virtual, por eso seleccionamos ese, esa herramienta para que ustedes trabajen y puedan armar el trabajo final. Bien. Esto lo venimos diciendo. Listo. Y acá terminamos, detenemos. Preguntas, la idea es que ustedes van a tener la clase con todo esto que nosotros explicamos y con ejemplos, ¿sí? De rúbricas, con ejemplos de portafolio, con enlace a portafolio, con enlace a rúbricas armadas, a las páginas donde se puedan armar, pero la idea es que ustedes tengan la posibilidad de pensarse como estudiantes donde van a leer una clase escrita.
tuvieron esta clase que yo di en breve tiempo, pero ustedes van a tener la posibilidad de pensar que también a veces como docentes no van a tener esta posibilidad de encontrarse a través de encuentros sincrónicos y que van a tener que escribir clases para pensar la enseñanza en la opción, por ejemplo, a distancia, ¿sí? Hay muchas propuestas de posgrado, por ejemplo, donde no hay encuentros sincrónicos, ¿sí? Se da todo un aprendizaje a partir de clases escritas. Y hay una forma de escribir las clases que no es que si bien es un texto académico, no es un texto pensado para una revista científica, no es una tesis, no es una ponencia, sino que es la escritura de una clase para la opción pedagógica a distancia, ¿sí? Para un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Bueno, preguntas. O no, no sé si querés agregar algo. No, solo que puedan pensar toda esta instancia de la evaluación, cómo trabajo en el diseño del aula web, cómo aclarar estos criterios, cómo van a ser evaluados los estudiantes, que eso pueda quedar de alguna manera expresado y visible en la página que ustedes armen. Sí, piensen ahí en lo que dice Noé, cómo harían la evaluación, por ejemplo, diagnóstica de ese tema que seleccionaron o de ese contenido, cómo harían la evaluación sumativa, cómo evaluarían a los estudiantes durante el proceso. Eso traten de dejarlo explicitado también en el trabajo final. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo para preguntar en función Sí. de, de no entender muy bien, entonces prefiero preguntar ahora. Perfecto, para eso Nosotros estamos. tenemos una consigna de trabajo final grupal, Sí, ¿verdad? sí. Que es la que tenemos que subir al grupo, en el caso nuestro creo que es el D o el G. Y por otro lado tenemos nuestro trabajo individual que tiene que ver con esto que estamos trabajando hoy, en pensar en una clase con el eje temático que elegimos grupalmente, ¿no? Voy A por ahí. ver, Y para terminar con la pregunta, si ustedes me dicen si está mal, en el trabajo final grupal yo tenía la inquietud en dos puntos que obedecen a lo mismo. Una imagen tomando en cuenta los derechos de autor en la web y en el tema del foro de consultas también, una imagen tomando en cuenta los derechos de autor de la web. ¿Ustedes nos brindan orientación en ese sentido? ¿Cómo citar? ¿Cómo tener en cuenta esto o es algo que tenemos que indagar también? eso lo vimos en la segunda clase. Bien, ¿Se acuerdan? Que está todo en la segunda clase y tiene que ver con que si ustedes van a tomar una imagen de internet, tienen que poner citarlo. abajo fuente, dos puntos y copiar el enlace de donde sacaron esa imagen. Bien, ¿Sí? copiando Eso, el bárbaro. eso está visto de la segunda clase, donde vimos todo lo que tenía que ver con derechos de autor. ¿Se acuerdan? Perfecto, sí, sí, vuelvo Bien, a esa clase. bien. El trabajo final, perdón, el trabajo de la promoción, ¿sí? Les dice, ahí lo vamos a dejar claro para que ustedes, igual, cualquier cosa, obvio, que nos escriben, estamos ahí, ¿eh? No es que... El trabajo final, ¿lo están viendo? Sí, se ve, Adri.
Sí, Sí, se ve. bien. Fíjense que dice, elaborar una consigna relacionada con el tema del trabajo final para que sus estudiantes respondan utilizando inteligencia artificial generativa. Ahí pueden elegir cualquiera, ChatGPT, Bing, DeepSeek, Meta, Cloud, la que ustedes quieran, ¿sí? Detallar indicaciones para un uso efectivo de la inteligencia artificial. Ustedes tienen ahí después un webinar y tienen textos sobre inteligencia artificial para que puedan pensar. Pero la idea sería que ustedes armen, ¿sí? Una consigna con el mismo tema que vienen trabajando para no desviarse y pensar en otra cosa, ¿sí? Con lo mismo que vienen trabajando en el trabajo grupal, ¿sí? Pensada para que sus alumnos respondan, ¿sí? Usando inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, que les digan, bueno, no sé, se me ocurre, em, elige o directamente les dicen ustedes. Actividad 1. Utiliza Gemini para realizar un gráfico en el cual puedas comparar el uso a ver, díganme algún tema de los que han elegido ustedes. Trabajo y jóvenes, por ejemplo. Trabajo y jóvenes, por ejemplo, pueden decirle, utiliza ChatGPT para ver cuáles son las últimas noticias que aparecen acerca de la imposibilidad de los jóvenes de Argentina o de los jóvenes de la provincia de Buenos Aires para encontrar trabajo. ¿Sí? Una vez que seleccionan, que le dan ese prompt, esa indicación a la inteligencia, a los chicos que son sus estudiantes, la inteligencia artificial les va a devolver las noticias que tengan que ver con eso. Incluso le pueden poner en el prompt que sean noticias del último mes, del último año, digamos. Armen bien un prompt, una consigna, ¿sí? Que sea lo más detallada posible para que los estudiantes puedan trabajar en ese marco. Después, una vez que le dicen eso a la inteligencia artificial, lo someten a la inteligencia artificial les va a devolver una respuesta, ¿sí? Ustedes van a pegar la respuesta que les devuelve la inteligencia artificial como si fueran estudiantes, ¿sí? Y ahí se van a volver a poner en el rol docente y van a ver, van a hacerle una devolución a ese estudiante sobre la actividad que hizo con la inteligencia artificial. ¿Se entiende? Sí, uno de los Es, textos, perdón, ay, Adriana, sí, uno de los textos sugeridos también habla de ir y del volver. En ese sí, ejercicio tendríamos que estar trabajando, bárbaro. sí, sí. Pero ustedes, Suponiendo, perdón Adri, suponiendo que el sí, estudiante lo que le devolvió la inteligencia artificial en la primera lo tomó, lo dejó y no hizo ningún tipo de ida y vuelta, digamos. Como que ustedes en esa devolución perciben que no hubo intercambio, que fue poco procesado, poco analizado, que no hubo una reflexión propia, como una devolución teniendo en cuenta que lo que hubo una consigna, lo que le devolvió fue medio como un copy-paste, si se quiere, sin demasiada interacción con el chat. ¿Qué le devolverían ustedes como docentes ante esa situación? ¿se entiende? Sí, sí, sí. Bien, bien. Y después, no me acuerdo cuál era la otra pregunta. Algo relacionado con el trabajo final, creo que era. O Por está mi parte respondida. iba en ese sentido. Bien, está Trabajo respondida. final y el grupal con el derecho de autor y de Sí, imagen. sí. Ustedes siempre que usen una imagen o una página, un sitio web, siempre tienen que poner fuente y copiar
el enlace de donde está y la fecha en que fue consultada. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿se acuerdan que decíamos? Muchas veces es tan volátil la información que aparece en Internet que yo voy al enlace y capaz que me da error. Entonces nosotros decimos con, no sé, con las chicas corrigiendo el trabajo, uy, copiaron mal el enlace, está mal. Y no es que ustedes copiaron mal el enlace o que está mal, sino que la información migró a otro servidor, a otro sitio, no es una cuestión de ustedes, entonces por eso se pone la última fecha en que ustedes eh, consultaron o extractaron esa fuente. Juliana decía algo que no podía, que tenía mucho ruido y que no, que quiere, a ver si está en el chat. Chat. ¿Lo escribiste en el chat, Juliana? Dice, yo tengo una consulta. A ver, a ver que miro el chat porque no lo estaba mirando. Estamos leyendo los tutoriales y probando la prueba de error. Como dice. A ver. Sobre los criterios de evaluación, consulta. Si son los que dimos ahora, si serían para la clase. Yo tengo una No poner una consulta, hay respuesta mucho ruido cruzada. para hablar. Los criterios de evaluación de la consigna son los que dimos ahora y sería para la clase, ¿no? No para una supuesta cursada, no, para la clase que ustedes arman en Ahí me esa, vine afuera en para el otro poder hablar. aula. En el otro aula. Es cómo realizarían en esa propuesta que están armando en el aula de diseño tecnopedagógico, ¿sí? ¿Cómo evaluarían a sus estudiantes en esa propuesta? Si es una clase, en esa clase. ¿Queda claro? Sí, sí, esa era la duda. Bien. Y después estoy mirando porque Micaela dice, estamos leyendo los tutoriales y probando prueba y error con la edición. Lleva bastante tiempo para poder entender y luego editar la página. En cuanto a la actividad individual, también dedicándole tiempo para entender cómo funciona y cómo armar lo solicitado. A los docentes también, ya que implica también una sobrecarga de trabajo, dice Silvina. No, Silvia García. Silvia, Micaela, no sé si algo más, si está respondido. Nosotros lo que les vamos a facilitar ahora es para que puedan trabajar un rato en el avance de la clase, ¿sí? Adri, yo Eh, perdón, te quería hacer una consulta con respecto al sí, trabajo grupal. sí, decime. Los recursos que tenemos que utilizar que ese video, texto, ¿tienen que ser sí o sí los que habíamos seleccionado previamente o puede haber una modificación en eso? Pues, si ustedes ven que quieren mejorarlo y que hay una modificación, lo pueden hacer tranquilamente, ¿sí? Si Bien, no, toman lo que vienen trabajando. La idea es esto, tiene que ver con esto de la evaluación sumativa, que ustedes puedan, que no aparezca todo descolgado y un trabajo final después que uno pide que aparece nuevo, sino que todo lo que hicieron durante la cursada sea un insumo. Ahora, vos me decís, nosotros tenemos un recurso mucho mejor que el ujú, que habíamos buscado en ese momento. Bienvenido, porque vos ya ahí estás haciendo una evaluación del recurso, ¿entendés? Ya ujú. te estás dando cuenta que hay un recurso que va a favorecer más el aprendizaje de tus estudiantes que el anterior que elegiste. Con eso hablamos de esa toma de posición todo el tiempo, toma de decisiones docentes. Bien, ¿Sí? Está bárbaro que lo puedan cambiar si lo quieren cambiar, si no usan el que tienen porque les parece que va ese. bien. Y ¿Sí? bárbaro. Y lo último, ¿el coloquio es sincrónico o es por grupo? Va a ser por grupos. Nosotros vamos a mirar el trabajo final y les Ujú, vamos a hacer una devolución, porque nos hemos dado cuenta, la verdad que en esto de tomar decisiones didácticas y pedagógicas, antes no lo hacíamos,
¿sí? Y nos quedábamos con muchas cosas para decir, no para decir, hacíamos la devolución escrita, ¿sí? Eh, pero después fuimos viendo que aquellos estudiantes que llegaban al final nos agradecían esa devolución de manera más personal, digamos, de manera más sincrónica, cara a cara, porque potenciaba el trabajo o la mirada de esa propuesta pedagógica que habían armado. Así que tómenlo como una instancia más de aprendizaje, ¿sí? No es que, digamos, vengan preparados a defender su clase, pero no es que, va a ser tremendo, sino que la idea es que nosotros podamos hacer una devolución y que se convierta en otra instancia de evaluación, pero con mirada puesta en el enriquecimiento del proceso y no en la aprobación o desaprobación, ¿se entiende? Quiero hacer una pregunta. Sí, sí, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo tengo una duda. En el trabajo final y en el trabajo individual, cuando hacemos la evaluación, ¿hay que hacer las 3 instancias en los 2 trabajos? O sea, ¿hay que hacer una evaluación diagnóstica, una formativa y una No, formativa? No, no, no. en el trabajo final, en el trabajo grupal. En el grupal solo. Sí, Ah, sí, y tampoco es que se van, a ver, ustedes pueden poner, cuanto más desarrollo tenga mejor, pero ustedes pueden poner, por ejemplo, vamos a realizar una evaluación diagnóstico por medio de un formulario donde tendremos en cuenta qué conocimientos previos tienen los estudiantes acerca de tal y tal categoría. ¿Sí? Con eso ya están dando cuenta que ustedes tienen en cuenta los conocimientos previos. Algunos grupos por ahí avanzan más y muestran el formulario porque lo quieren hacer. Otros grupos no lo hacen porque no llegan con el tiempo, pero nosotros nos damos cuenta que ustedes están teniendo, ¿sí?, la mirada de esa evaluación que hay que hacer antes de poder trabajar con los estudiantes. ¿Se entiende? Eh, por eso, nada, digamos, hay grupos que van a poder avanzar más, menos, de acuerdo a la apropiación que tengan respecto de la tecnología, pero lo que sí nos interesa a nosotros saber es que, bueno, a ustedes les quede claro que la evaluación diagnóstica es importante. ¿Sí? Que no podemos empezar a dar clases sin tener en cuenta nada de lo que sabe el estudiante. Que incluso lo hacemos siempre, se hace, por ejemplo, en la presencialidad, vieron que se empiezan, bueno, no sé, vamos a hablar de cuestión social, ¿qué vieron de cuestión social en otras materias? Digamos, los docentes van como recuperando estas categorías, ¿sí? Pero no siempre se hace de manera consciente y con un propósito dando cuenta de que están haciendo una evaluación diagnóstica para poder saber de dónde partimos con los estudiantes. ¿Sí? Bien, bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Sí, por ahí sí, una cosita más. Ustedes planteabas, vos Adriana, que podíamos consultar y demás. Bueno, sí. la consulta sería a través del aula web. Nos, ¿En nos, qué días o en qué momento podemos hacer esa pregunta y buscar acordar con ustedes? Digo, que esto también ustedes, es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? ustedes sí. Ustedes tienen, a ver, depende del tipo de pregunta. Capaz que tienen una pregunta que va por el chat y por el chat no, por el mensajería interna y dicen, Adriana o chicas, no, queremos saber, no sé, por decirles, si la actividad tiene que tener sí o sí eh, una evaluación al final, por decir algunas cosas, nada. Y nosotros le respondemos, sí, sí, deben tener la forma en que serán evaluados y acreditados los estudiantes al final, por ejemplo. O si es una clase sola, no es necesario que se detengan en la acreditación, ¿sí? O puede ser la duda, mira,
tenemos varias dudas, necesitamos una tutoría, ¿podemos reunirnos un día? Sí, y ahí nos reunimos. Nosotros generalmente después de las 6 de la tarde no tenemos historia, organícense ustedes, y nos van diciendo, o cuando escriban, nos proponen 2 o 3 días con 2 o 3 horarios y 2 o 3 propuestas y nosotros nos sumamos. Si no puede toda la cátedra, me sumo yo o alguna de las chicas y vamos avanzando. No, no se queden trabados por no preguntar, ¿sí? Bien, Gracias. bueno, no sé qué prefieren. Si prefieren que armemos grupos y avanzar en el trabajo final o hacer la evaluación del seminario y juntarse ustedes cuando quieran. Nosotros tenemos previsto para armar grupos y los armamos, no tenemos problemas si quieren aprovechar. No sé cómo están ahí. Sí, por ahí estaría bueno aprovechar y juntarnos. Buenísimo, Ahora que bárbaro. tenemos como el tiempo Que para están ahí ya hacerlo. sentadas y hacerlo. Perfecto. Vamos armando los grupos. Tenemos cantidad de grupos, me vas ayudando, ¿no? Y después hacemos el cierre chiquito, cortito, por si aparecen algunas cuestiones que saltan, ¿sí? Bueno, 8 grupos. ahí estoy calmando. 8 grupos, bien. Adri, ¿volvemos después? Sí, vuelven. Ok. Volvemos a qué hora les parece, a las 8, 8:15. 8:15 o a las 8. A las Para 8, que, a las 8 a las mejor. 8. Sí, a las A 8. las 8. Perfecto. Porfi, dale. Bien, ahí creo y voy asignando manualmente, así que si me da una mano, Noé. Adrián, grupo 1, Buenas, 2. ¿cómo va? Hola. Está en el AVE. Ahí tengo yo, En el B sería grupo 2. grupo 2. Bueno, ahí tienen la posibilidad ustedes de unirse. ¿Se están viendo? No. Yo no veo. No sé qué tengo que apretar. Ahí. Esperen que vamos a cortar, pausar.